de Reyes, capítulo 6. Vamos a sumergirnos allí en la escritura. Hay varios episodios en la vida de los profetas, tanto Elías como Eliseo, que el Espíritu Santo me ha estado inquietando con esos personajes y con muchos principios espirituales que podemos extraer de esos acontecimientos. Y hay un episodio muy peculiar que es muy fácil pasar de alto o por alto sin uno darse cuenta de tantos códigos que hay allí para la gente que anda caminando en fe, creyéndole a Dios. Si 3 personas pueden ser bendecidas en esta noche con esta palabra, yo soy uno, yo no sé cuáles son los otros 2. A veces mi papá regresaba del culto de los jueves en la iglesia en la que crecimos como familia y mi mamá le decía: ¿y cuántos hermanos llegaron hoy? Y él decía: éramos 1015. Porque él no veía los 15, él veía 1015. 1020, él siempre le ponía 1000 adelante. Porque lo que tú ves con tus ojos de tu fe es lo que va a manifestar tu presente y tu futuro. Alguien que glorifique el nombre de Dios. Con uno que esté entusiasmado, nos vamos contentos. Llegamos contentos y nos vamos más contentos. Los hijos, capítulo 6, segundo de Reyes, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Diga estrecho. Siempre Dios habla de llevar a su gente a lugares espaciosos. Siempre Dios habla de extender la tienda. Mueve la estaca, no seas escasa. Siempre Dios lleva a sus hombres de fe, a sus mujeres de fe, a ver las extensiones. Dios saca a Abraham de su tienda y le dice: mira hacia el firmamento. Cuenta las estrellas si puede. Así será tu descendencia. Para que Abraham viera eso, tuviera esa visión, Dios lo tuvo que sacar de la tienda. Porque en la tienda la visión es limitada. Hay gente que vive con visión limitada. Dios te dice: tiene que expandirte, tiene que extenderte, tiene que romper esta o esa pared y extenderte. Hay momentos para estrechez, pero el momento de la estrechez es un momento de preparación. Dios siempre te quiere mover a expandirte, a extenderte. Llegaron a un lugar y le dicen: profeta, este lugar es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: vamos. Tiene que haber una visión, pero la visión tiene que tener también implementación. No se puede quedar en el intento o en el deseo, tiene que materializarse. Fíjense que el profeta, siendo el hombre de Dios, recibió el comentario de que había necesidad de expansión. Y la respuesta fue inmediata. No dijo vamos mañana, no dijo vamos a orar por eso. Están aquí. Vamos a hacer un comité que estudie, que analice, que haga un budget, que haga un presupuesto. Vamos a ver con cuánta gente contamos. El ser humano a veces se complica. No quita que en algún momento la planificación es sabia, pero hay momentos donde la estrechez te empuja, te mueve
a creerle a Dios y a moverte. Alguien tiene que moverse creyéndole a Dios. Vamos ahora al Jordán. Son cientos de veces que el Jordán se menciona en la Biblia. El Jordán fue donde Jesús fue bautizado. El Jordán era donde Juan el Bautista bautizaba antes de que apareciera Jesús. El Jordán fue la última línea geográfica divisoria para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. El Jordán fue donde Naamán recibió las instrucciones del profeta para sumergirse y encontrar su sanidad. El Jordán también fue el escenario donde cuando Elías y Eliseo se separaron, Elías cruzó, golpeó y el Jordán se abrió, y de allá para acá viene Eliseo y hace lo mismo y el Jordán responde y se abre. Todo eso acontece en el Jordán porque el Jordán, aunque es un río, proféticamente tiene un sentido, tiene un valor, tiene una información. Jordán significa literalmente el que desciende, diga el que desciende. El Jordán desciende de su naciente, desemboca en lo que es el mar de Galilea o lago de Genesaret, como también se le llama, Genesaret, y de ahí vuelve y se estrecha en forma de río y desemboca en su último lugar, que es el llamado Mar Muerto. Es decir, que si usted lo puede visualizar, literalmente su nombre, el que desciende, él desciende, llega y forma y alimenta el lago. En el lago hay peces, en el lago hay algas, hay vida vegetal marina, hay vida animal marina, y después vuelve y se estrecha y otra franja del Jordán llega a un lago más grande que, dado a sus dimensiones, se le denomina como un mar, pero no tiene salida a costa. Es una especie de lago que por sus dimensiones tradicionalmente se le llama Mar Muerto. ¿Por qué muerto? Porque ahí el Jordán que desciende muere, ya de ahí no va para ningún lado. Ahora, ahí en el Mar Muerto no hay vida vegetal, no hay vida animal, pero hay vida mineral. Algunos, en una explicación que parece correcta, olvidan que los minerales tienen vida. Dice, el Mar Muerto se llama muerto porque ahí no hay vida. Pero hay que entrar al detalle. No hay vida vegetal, no hay vida animal, pero hay vida mineral. En una ocasión yo les dije, en el Valle de los Huesos Secos, todo el mundo ve muerte. Pero cuando usted vive en el Espíritu y tiene el discernimiento del diseño de Dios, usted sabe que los huesos tienen vida. Porque si los huesos no tuvieran vida, Dios no puede utilizar los huesos para levantar un ejército. La semilla, cualquiera ve una semilla y dice, eso está muerto. Pero el que conoce del diseño de la semilla sabe que la semilla adentro tiene vida. Lo que le falta son las condiciones para germinar y demostrarlo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay categorizaciones humanamente hablando que ponen el calificativo de muerto, pero si usted entiende el mundo espiritual, vamos para algún sitio, y el diseño de Dios, donde otro ve muerte, usted ve vida.
Entonces Jordán también significa no solamente el que desciende, el Jordán también tiene un sentido espiritual y una explicación o un significado de muerte. Porque cada vez que hay una manifestación en el Jordán, se da algún tipo de separación. Y usted ha aprendido que separación es muerte y que muerte es separación. Entonces llegan al Jordán. En el Jordán les decía que Naamán tuvo que sumergirse 7 veces, varias veces. Y eso, en el sentido espiritual, tenía un significado de que su naturaleza pecaminosa, ilustrada en la lepra que llevaba, no fue hasta que murió esa condición que él pudo salir con la piel, dice la Escritura, como la de un niño. Lo cual implica que el milagro fue ilustrado en un nuevo nacimiento, donde Naamán tuvo que morir a su egocentrismo, a su vanagloria, a su falta de humildad, a su prepotencia. Tuvo que morir a todo eso. Por eso tuvo que sumergirse varias veces. A veces la gente piensa que con una sola vez ya es suficiente. No, mira, hay gente que se tiene que convertir 3, 4, 5, 6, 7 veces. Porque la primera vez que se convirtieron fue porque le vino un pecado de su vida y dijeron, sí, yo tengo que arrepentirme, entrego mi vida a Cristo. Pero 3 días después, 6 meses después, sale otro pecado a flor de piel que te hace volver a lo que antes tú hacías y tú dices, pero ven acá, yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Cómo es que si tengo una nueva naturaleza? Pues mira, el próximo domingo, el próximo miércoles, es más, no espere el próximo culto, ese mismo día, tírate de rodillas y dile, Señor, me convierto otra vez. Espíritu Santo, reafírmame. Están aquí. Y entonces alguien muy correcto teológicamente te ilustra conforme a la Escritura que una vez y para siempre, que si ya entregaste tu vida a Cristo y te meten una S y una pronunciación y una cuestión y te meten una aureola de espiritualidad y te dicen, no, si ya tú entregaste tu vida a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, pero es que la persona no siente el Espíritu Santo, la persona no tiene el gozo de la salvación, la persona no puede fluir en el mundo espiritual, hay algo todavía en su conversión que tiene que sumergirse otra vez y otra vez y otra vez, y usted dígale a Dios, Dios, hasta que yo no vea el resultado, hasta que no se me caiga la lepra, voy a seguir sumergiéndome. Seamos honestos con nosotros mismos. Hay gente con vida espiritual esquelética. Hay mucha gente que se frustra con Dios, pero déjame decirte, Dios primero está frustrado contigo, porque te da la palabra, te da los recursos, te da la interpretación, te da maestro, te da pastor, te da tanta alimento espiritual. Pero si estamos alimentándonos de otras cosas, la vida espiritual, el ser espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, no va a poder sobrepasar los obstáculos que la carne, el diablo, el mundo, tantas cosas que el mundo nos presenta y nos bombardea. Va a ser difícil, casi imposible, si no te sigues sumergiendo. Conviértase hasta que usted vea que algo hizo clic, que algo se rompió, que algo se transformó, que ahora tengo hambre de la palabra, que ahora tengo sed de su presencia, que ahora estoy desesperado que llegue el jueves, que llegue el domingo, que... ¿Saben la cantidad de personas que recién convertidos me han dicho, y ya hasta el domingo no? ¿Usted quiere más? ¿Sí o no? Pero otro dice, ay, hoy es jueves. El sábado en la noche dice, ay, pero hoy es sábado, ay, mañana hay culto. Como que vienen para el infierno, como que una mala noticia. Yo le he dicho a ustedes otra vez, en el béisbol, si llegan al 9º inning
y el juego se empata y hay que ir a extra inning, el que pensaba que el juego se iba a perder y se había levantado del asiento, vuelve y entra al estadio y vuelve y se sienta y compra dos cervecitas, y ahí es que el juego se pone bueno. Se acabaron los amén. Y entonces, si el culto se extiende, nos suena el estómago, bostezamos, los niños comienzan a gritar, la cebra comienza a dar con el codo, que vámonos. ¿Sabe por qué? Porque el espiritual se goza con lo espiritual y el carnal se goza con lo carnal. Y entonces, si usted mete al carnal donde hay fiesta espiritual, se siente fuera de sitio. Se acabaron los amén. Vamos ahora al Jordán. En el Jordán siempre pasa algo. En el Jordán se manifiesta la mano de Dios. En el Jordán es lugar de separación. El lugar es lugar de muerte. El Jordán es lugar de muerte. Pero el Jordán también es manifestación de vida. Y yo recuerdo una ocasión, por ahí andará, una predicación, se llama La Geografía Espiritual. Y en ese estudio ilustraba y explicaba cómo el Jordán tiene muchas enseñanzas espirituales. Algunas de las que estoy mencionando. Otra es que la vida misma del creyente está ilustrada en la geografía del Jordán. O podríamos decir la hidrografía, porque estamos refiriéndonos a un río. Y cuando él va descendiendo, él va trayendo vida, porque los ríos son sinónimos de vida. Usted ve en todas las civilizaciones, usualmente las ciudades se edificaban a las orillas de los ríos. Eso por términos generales, salvo que por ahí no hubiese río. Pero si hay río, siempre los conquistadores andaban buscando dónde había río y ahí construían las ciudades cerca del río, porque el río es símbolo de vida. Por eso la Biblia habla del río de Dios. Habla que en la Nueva Jerusalén hay un río que produce árboles que tienen a su vez sanidad, frutos, sanidad para las naciones. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre el río trae vida. Entonces, es necesario entender eso de que el Jordán trae vida, desciende trayendo vida, y en Galilea, en el lago de Genesaret, esa vida se manifiesta de forma tangible por medio de las especies marítimas que tiene el lago de Genesaret. La vida en los tiempos de Jesús, en esos lugares como Capernaum, zonas que eran costeras al lago, la vida era el lago. Y encontramos a Jesús buscando su gente entre pescadores. ¿Por qué Jesús no buscó carpinteros? A que usted nunca había pensado en eso. Si él creció en una carpintería, de seguro que Jesús conocía a 2 o 3 carpinteros como su papá y como él. Y Jesús pudo buscar: deja la madera y sígueme, deja esa mecedora y sígueme. Pero Jesús sabía que en el mundo espiritual, aún las actividades humanas hablaban de la actividad divina. Que aún los peces en el lago en el que él salió a buscar sus discípulos tenían un sentido espiritual. Y Jesús no hace la cosa a lo loco. Diga: Jesús no hace la cosa a lo loco. Había un mensaje aún en el tipo de gente que él iba a llamar para que le siguieran. Pastor, pero no todos los discípulos eran pescadores. No.
pero los cabecillas del grupo de los discípulos sí eran pescadores. Y eso Jesús lo hizo intencionalmente. Jesús metió a Mateo, que era un publicano. Jesús metió a Simón el Celote, que era un rebelde que andaba en mítines y en grupo contra el gobierno romano. Un cabeza caliente metió un estadista, uno que llevaba cuentas, que era Mateo, que era recaudador de impuestos. Metió a Judas. Judas no era pescador, pero era bien pecador. Ese le quitó la S y metió a ese que era bien pecador. Pero tenemos relatos tales como: ven en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo creo que la multiplicación de los panes y de los peces pudo haber sido la multiplicación de otra cosa. Es más, yo pienso que Jesús pudo haber tenido el recurso de: maestro, la multitud tiene hambre, despídela. Y Jesús dijera: no, al contrario, díganle que se pongan sobre el césped, sobre el piso, que se sienten. Y que Jesús dijera: Padre, así como le diste maná al pueblo en el desierto, ¿usted sabe que eso iba a quedar heavy? Eso iba a quedar heavy. Que comenzara la gente a decir: oh, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Porque eso es lo que significa maná, ¿qué es esto? Y que Jesús le dijera: así como yo le di de comer en el desierto, para testimonio para esta generación, le doy también maná como comieron sus padres en el desierto. Eso quedaba. Y que Jesús ahí le tirara: y yo era ese maná y sigo siendo el maná. Y fuera de mí no hay maná. Eso quedaba heavy. Eso quedaba chévere. Sin embargo, eso no fue a lo loco, ese milagro. Ahí había alguien que lo que tenía era otra cosa, que no era panes y peces. Pero a Jesús le gustó el menú del niño. Señor, mira que aquí hay uno que tiene una pupusa. No, eso no. Aquí hay uno que tiene una arepa. No. Aquí hay uno que tiene unos guandules. No. Hay un niño con unos panes. Ese. Panes y peces. Y yo le he enseñado que el pan es un recurso procesado. El pez es un recurso natural. Y Jesús está hablando ahí de cómo Él multiplica lo procesado y cómo Él multiplica lo natural. Cómo Él puede alterar lo que Él ha creado y cómo Él puede alterar y multiplicar lo que el hombre procesa. En otras palabras, los recursos de Dios, Dios los puede multiplicar. Y tus recursos que son procesados por ti y por mí, Él también los puede multiplicar. La enseñanza, más que llenarle la barriga, era llenarle la fe. Pero la gente carnal funciona más con la barriga llena que con la fe llena. Y cuando recogieron las canastas, sobraron 12 cestas. Para que con cada una de esas cestas, cada uno de los discípulos se retratara con ella, la subiera a su Facebook, a su Instagram, a su TikTok y dijera: yo salí a repartir, esta cesta estaba vacía, comió todo el mundo, recojo y la cesta vuelve y se llena. O sea que todavía repartieron y todavía quedan recursos. ¿Por qué 12? Porque Dios te está diciendo los 365 días del año, los 12 meses, si tú pones la fe en mí, yo voy a proveer, yo voy a multiplicar y van a haber los recursos necesarios. Y todo ese recurso de los peces salió de forma natural del Jordán, que produce vida, en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea.
Y hay montones de otras enseñanzas. Tal vez la busco por ahí esa predicación y se la hago pasar. Porque en el lago de Genesaret, el día menos pensado, se podía levantar una tempestad. Ustedes recuerdan la tempestad, Jesús en la barca con los discípulos y se levanta una tormenta, se levanta una tempestad. Eso es típico del lugar. Y de forma inadvertida puede levantarse una tempestad. Y eso habla también de cómo el Jordán, que produce vida, en medio de la vida, en cualquier momento se levanta una tempestad, una tormenta. Cuando usted dice, tengo esta situación que me está atormentando, es porque hay una tormenta. A mí me gusta mucho, y le hablo de la revelación que tiene el castellano, a veces a las tormentas le llamamos temporales. Se levantó un temporal. Y yo digo, lo estamos diciendo, es temporal. No es para siempre. Es un temporal. Y el Jordán habla de que en el lugar de vida, en el lugar de suministro, en el lugar de bendición, a veces se levantan las tempestades, los temporales. Es parte de la vida misma. Yo le he dicho, a veces usted no se siente bien, dele gracias a Dios de que no se siente bien, porque no sentirse bien es parte de estar bien. El no sentirse bien le está hablando que el cuerpo está buscando ajustarse. Hay momentos en que yo le digo a Yamilka, me siento desentonado, me siento desafinado. Estoy funcionando, pero que no estoy como a 100%. Y en vez de preocuparme, digo, gracias Señor, porque esto es parte de estar vivo. A veces somos tan exigentes que queremos siempre tener la presión en 12.8. Dele gracias a Dios que le subió un chin, significa que el corazón está funcionando y está buscando su ritmo y está buscando su ajuste. Y aunque esté 14.9, aunque esté 16, se disparó un poco, cójalo suave, respire, lea un salmo, un proverbio. Bájele un poquito a la grasa y a... Pero todo eso habla de que su cuerpo está funcionando. Y mientras el Jordán está en movimiento, está produciendo vida. Cuando se detiene, entonces la vida vegetal y la vida animal desaparece. Tiene vida mineral, como le dije, pero no es igual. Entonces, ¿cuál es la ilustración? Que usted tiene que estar en constante movimiento. Antes a la gente lo operaban y le decían, no se mueva, que decía ahí acostado. Ahora, después de la operación, le diga, venga, vamos a ponernos de pie, vamos a dar una vueltica, el movimiento, el movimiento, el movimiento. La gente que está tuya, la gente que está con esto, movimiento, movimiento, movimiento. El movimiento habla de vida. Ya cuando el cuerpo lo que quiere es cama, ya después de ahí lo que quiere es hoyo. Pero mientras usted esté en movimiento, le está diciendo al cuerpo, todavía estamos vivos. En el mundo espiritual usted tiene que estar en movimiento. Usted tiene que estar activo, productivo. Ay, que estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Coja para la Penn, coja para la Franklin, coja para la 8, coja para la Penn Avenue, coja la Biblia. Diga, Señor, ponme a alguien, algo, que pase algo. No hay tal cosa como un hijo de Dios que aburrido. Borra la de Balán. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Tiene que estar en movimiento. Porque donde hay vida, hay movimiento. Y donde hay movimiento, siempre hay vida. Y la vida produce más vida. En el Jordán, no solamente se produce muerte, en el Jordán también se produce vida. ¿Ok?
vamos al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Pero ¿y que cómo es que usted va a buscar una viga, un tronco, en un río? Bueno, el río no tiene árboles, pero el río irriga árboles. En otra palabra, dentro del río no habían árboles, pero a la orilla del río hay árboles. ¿Y por qué él dice vamos al Jordán? Porque cerca del Jordán, que trae vida, que corre vida, van a haber árboles, va a haber recursos, va a haber madera. Entonces ahí Dios lo que está diciendo, ¿no? El que lee eso y se queda de que, y fueron al Jordán y buscaron madera. No, usted tiene que zambullirse en el texto, tiene que meterse en el texto. El texto te está diciendo, donde hay un río, que vida, cerca van a haber recursos. Donde hay movimiento, donde hay vida, van a haber recursos. Usted aprendió desde pequeño, el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. A veces usted no tiene buena cobija porque se metió debajo de un árbol seco. Que ni sombra puede darle porque las 3 ramas que tienen ya están secas. Entonces aquí lo que está diciendo el profeta es, vamos para el Jordán, que donde hay vida hay recursos. Donde hay movimiento, hay recursos. En una ocasión se lo dije y se lo vuelvo a repetir. En inglés a una dinámica financiera le llaman cash flow. ¿Dónde hay cash flow? Donde hay un río de cash. El cash flow. Y a veces el único flow que usted tiene es el de la apariencia. Que se puso una ropita de TJ Maxx, de Marshall, de Ross, y cree que está acabando y anda con un flow, pero de flow, de cash flow. Le dije que hay una escasez de amén tremenda. No recibimos pago por ningún comercio, ningún anuncio. Tomemos de allí cada uno una viga, versículo 2, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Es decir, que el profeta se puso de acuerdo para construir un lugar más espacioso y salir de la estrechez. Usted tiene que asociarse con gente que bendiga su fe, que viva su fe, que crea su fe. Y tiene que despegarse de gente negativa, de gente que siempre está viendo los gigantes, de gente que siempre está viendo la muralla de Jericó, de gente que está viendo que no se puede llegar a Jesús porque la multitud aprieta y nadie puede tener acceso a Jesús. Mientras haya algo que haya incluso que romperlo para llegar a Jesús, vamos a hacerlo. Yo oro que el Señor extienda su misericordia sobre la persecución que viene en contra de la iglesia. Yo espero que Dios lo extienda, porque hay mucha gente que no está preparada. Si negamos a Jesús por cosas tan inverosímiles, imagínense cuando lo que esté en juego sea el pellejo suyo. Y dice la palabra, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es más chévere, es más bonito desaparecernos, porque Jesús vino por su iglesia.
y no coge lucha, no coge persecución. Le digo algo, a mí me gusta más que sea así. No solamente a mí, a Pablo también le gustaba más. Cuando le escribió la carta dijo, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos también arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y el Señor le dijo, yeah, right, Pablito. Porque a veces la gente se agrupa y se asocia por creer lo que le gusta. La gente cree lo que le gusta. El católico está en el catolicismo porque eso es lo que le gusta, eso es lo que le enseñaron. No solamente que se lo enseñaron, sino que también le gusta. Porque hay gente que le enseñaron catolicismo y en el camino dicen, pero déjame profundizar un poco. Yo nunca he leído una Biblia, déjame leer Biblia. Y comienza a leer Biblia y comienza a ver y a comparar y dice, no, pero espérate, esto como que no calza con esto. No, pero espérate, aquí yo leí esto. O sea que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, en el mismo paquete. Pero también pasa lo mismo de este lado. Hay gente que creció, yo crecí en el Evangelio. Creció en el Evangelio, pero el Evangelio no ha crecido en ellos. Eso no es garantía. Entonces, no es que le estamos tirando piedra a los católicos, no, le estamos tirando piedra a todo el mundazo que no esté caminando en revelación y en entendimiento de la revelación y viviendo en consecuencia de lo que se entiende. Porque yo no puedo predicar que el fuego quema y después no quiero meter la mano porque no, si usted está consciente de algo, tiene que vivir en consecuencia de ello. Con 16, 17 años yo leí una frase en una revista que recibía mi papá que se llamaba Vino Nuevo, llegaba desde Costa Rica. Y en esa frase decía, si el hombre tiene un alma, y la tiene, y esa alma se puede ganar o perder eternamente, y se puede, entonces no hay nada más importante en esta vida que ganar almas para Cristo. 16 años tenía yo, tengo 61 al revés. Y todavía yo me acuerdo de cómo me impactó esa frase. Entonces, no es normal que estemos interactuando con gente que tienen alma y que sepamos que esa alma se va a perder eternamente y le digamos, hi, it's chilly today. Yes, it's chilly today. It's hot today. Yes, it's hot today. Y hablamos del clima, y hablamos de un accidente que hubo en la esquina, y hablamos de 80,000 cosas, y no le hablamos del alma que tienen, que se puede ganar o perder eternamente. ¿Sí? Bueno, porque Jesús nunca prometió que seguirlo a él iba a ser fácil. Él dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aún habiendo tenido muchos de ellos muertes violentas, hay una comunión que se puede tener con el Espíritu Santo, que aún la muerte sea violenta, tú no la sientes como violenta. Aun quienes estén viendo que le pegaron fuego porque estaba repartiendo Biblia, ese mientras se está quemando, no está sintiendo lo que está pasando. O sea, hay un nivel de comunión que lo que se está viendo con los ojos de la cara es para que se valore a un mayor nivel la vida que esa gente tuvieron. Pero ellos lo que están experimentando es gloria. La palabra nos dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado,
¿Qué fue lo que él vio? Él dice que vio al Hijo del Hombre sentado de pie a la diestra del Padre. No sentado, de pie. Standing. A la diestra del Padre. Incluso la manera de la visión, de que en la visión él veía al Hijo del Hombre puesto en pie, el que en la visión tuviera Jesús puesto en pie y no sentado, tiene un significado diferente a que si Jesús estuviera sentado. ¿Ve? Porque cuando se está sentado, hay un mensaje de que todo está en control, de que todo se ha cumplido, todo se ha completado. Pero cuando se está de pie, se está hablando de que Dios está en defensa de los suyos. El Señor se ha levantado. Cuando Dios se levanta, ¿qué pasa? Dice, son esparcidos sus enemigos. Entonces, a la vista humana se ve sufrimiento, pero lo que esa persona está experimentando es pura gloria. De hecho, más de uno de los que estamos aquí hemos experimentado en algún momento una situación de tanta fragilidad humana, de tanta vulnerabilidad, de tanto miedo, de tanto temor ante una situación, que asimismo de intensa se manifiesta una paz de parte de Dios, que usted dice, ni yo mismo ni yo misma entiendo. Yo tenía una seguridad, tenía una paz. Y mientras todo el mundo estaba viendo turbulencia, tú lo que estás sintiendo es paz. Pero el tipo de muerte marca una referencia para lo que están viendo, de entender la seguridad y la convicción por la que se está muriendo. Pero el que está muriendo de esa manera, dice, según la tradición, a Juan lo metieron supuestamente en una olla de aceite hirviendo y no se murió. Digo, independientemente que si a este lo crucificaron al revés, que si al otro lo decapitaron, el que ve la decapitación se impresiona, pero el decapitado, eso le sabe a gloria. Pablo dice, ¿dónde está muerto tu aguijón? Todos son situaciones de experimentar muerte, sea violenta, sea por vejez, pero el que está con Dios, que tiene la verdadera vida, la muerte es un botoncito de un ascensor que abre la puerta para llevarte a otro nivel. Eso es la muerte. Un botoncito que abre y te lleva a otro nivel. Bueno, chévere. Versículo 3, te rogamos que venga con tu siervo, y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, versículo 4, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. ¿Se dan cuenta? Llegan al Jordán, obviamente no se está refiriendo expresamente al río, sino a la orilla del río donde habían árboles y allí cortan la madera. Y este pasaje es muy conocido por lo que pasa a continuación. Versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. No hay peor cosa que a usted se le pierda algo que le prestaron. Usted anda en el carro suyo y no pasa nada. Coge un carro prestado y lo aruñan, lo chocan, se explotó una goma, le rayan el agua, algo pasa. Es un misterio. Y volvemos a lo mismo. El hacha representa un medio para obtener recursos. ¿Qué es el hacha? Un medio para obtener recursos. En otra palabra, es una herramienta, como el martillo, como el cincel, como el serrucho. Es un medio para obtener un resultado. Podríamos hacer en algún momento un estudio bíblico del hacha, porque el hacha es mencionada en múltiples ocasiones en la Biblia. Causa del tiempo, vamos a circunscribirnos al contexto.
Pero vea el hacha aquí como un medio, como un instrumento para obtener un recurso. El hacha en sí misma es un recurso, pero tiene la capacidad de producir más recursos. Hay una enseñanza adicional y es que el hacha no es de madera, porque si usted va a cortar madera necesita algo más fuerte que la madera y todo lo que va a ser cortado necesita algo más fuerte que lo corte. Ahí hay como 20 predicaciones que se desmembran de esa. El hacha no es de carne, el hacha no es de madera, el hacha no es plástica, el hacha no es de goma, el hacha tiene que ser de hierro. Rústicamente, antiguamente, podían haber de piedras. Entonces, fíjense, un recurso que he prestado también te habla de opciones que tenemos de obtener resultados. Ese individuo dijo, mira, yo voy con el profeta y vamos a un grupo que vamos a hacer una habitación. ¿Tú me prestas el hacha? Sí, yo te la presto, cuídala. No, yo te la devuelvo. O sea, ahí está hablando de préstamo. Ahí hay un principio de que usted puede obtener un préstamo, pero es para obtener resultados, no para que el préstamo se pierda. No es para terminar en bancarrota, es para devolver lo prestado. Aquí no nos habla que el que le prestó el hacha le dijo, yo te la presto, pero tráeme por lo menos 2 troncos, ya que tú vas a hacer esa diligencia por ahí, yo no te voy a cobrar por el uso del hacha, pero tráeme un par de tronquitos de eso cuando tú vengas para atrás. Son cosas que no están ahí, pero son los análisis propios de meditar en la palabra, que se expande y te enseña preceptos, principios que están ocultos ahí para los entendidos, para los que tienen hambre de conocer la palabra con más profundidad. Para el simple, dice la palabra, todo es simple. Y hay una advertencia del sabio cuando dice, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? En otra palabra, oh ñames, ¿hasta cuándo pensaréis con el llame? Es como, come on, wake up. Interésate por las cosas que tienen valor eterno. Déjate de tanta bobería y de tanta cosa que no conduce para ningún lado. Hay tiempo para todo, pero no podemos darle a cosas de valor todo nuestro tiempo. Dije, hay tiempo para todo, pero no podemos poner todo el tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Denle un ratito a las cosas que no tienen valor eterno, que se llaman entretenimiento. O sea que eso ni ni miente, eso no se sabe lo que es. Se cayó el hacha, diga, se cayó el hacha. Qué susto. Cuando el medio con el que estamos contando obtener los recursos se nos va de la mano. Voy a salir, dame para la gasolina. No, yo pensé que tú tenías. Yo no tengo. Los últimos $20 yo te lo di ayer. No, eso se gastó en la comprita esa que hicimos. 3 funditas se van $200. Se acabaron los amén. Que si un pollo que 225,50. Cuando con lo que usted cuenta se pierde. Miren la exclamación. Yo no sé si en la Biblia suya tiene signo de admiración. En la mía tiene signo de admiración. Tiene un A
una A con una H, tiene una coma, Señor mío, era apretada. No fue que él dijo de que, ay, era apretada. No, la escritura como escritura omitió la mala palabra. Pero el tipo dijo, ¡ah, pi! Y se puso la mano en la cabeza. Y era apretada. ¡Pi! Y soltó otro. No dijo, alabado sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. Fíjense que ellos le pidieron al profeta que los acompañara. Porque la presencia del profeta les infundía a ellos seguridad, apoyo en lo que estaban haciendo. ¿Están aquí? Y en el verso 6 dice, el varón le preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Oiga bien, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. ¿Cuál fue el milagro? El milagro no fue que el hacha flotara. El milagro fue que él metiera el palo y enganchara el hacha. Porque el palo, sí, pues ahí te está diciendo que él tiró el palo, pero ese palo no lo metió a lo loco. El milagro fue que donde puso el palo, enganchó el hacha y el palo hace al hacha sumergirse, salir a flote. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que en ocasiones se interpreta el milagro como que el profeta hizo que el hierro flotara. Si no dijera que cortó un palo, yo le digo, el milagro fue que hiciera flotar el hacha. Pero aquí de forma explícita nos dice que él hizo algo cotidiano para provocar algo inusual. Las estadísticas dicen que para que usted haya sido, y yo haya sido, y cada uno de los que estamos aquí, hayamos sido, la parte masculina que fertilizó la parte femenina de nuestra madre, para que se dé ese evento, para que se dé esa casualidad, es como tirar en alta mar un salvavidas y que una foca se meta por el hoyo del salvavidas. No es que ahora la próxima vez que usted esté en la playa, usted va a tirar un salvavidas y no se metió la foca, usted dice, ¿y qué es lo que dio el pastor? No entiendo. Sino que en términos de probabilidades, son tantos los millones y millones y millones de espermatozoides, y cada uno de esos hubiese sido una persona diferente. Y que ese mes que su mamá ovuló, pero no menstruó, sino que fue fertilizada, para que eso se dé, apreciaríamos más la existencia. ¿En serio? Fuéramos más cuidadosos, fuéramos más amorosos, fuéramos más comprensivos, fuéramos más tolerantes.
Porque es que yo encontrarme con otro ser humano, compartir con otro ser humano, en ocasiones convivir con otro ser humano, es una cosa demasiado privilegiado el existir. Demasiado. Es que no debería haber lugar para ir y contienda. No debería haber lugar para eso. Mientras yo le estoy diciendo esto, el Espíritu Santo me dice, el único ser en este mundo que no importando la condición del recipiente hubiese sido la misma persona es Jesús. Pregúnteme por qué. Porque hay quienes piensan que María puso el óvulo y Dios puso el esperma. Y si entonces María hubiese ovulado, el mes siguiente, el Jesús que vino hubiese sido otro Jesús. Y no. En el caso suyo y mío, sí, la cosa hubiese sido diferente. Es que si mi mamá no hubiese quedado embarazada de mí un 14 de mayo de 1964, si ella hubiese quedado embarazada en junio, el mes siguiente, yo no hubiese sido yo. ¿Usted sabe lo que es eso? O simplemente, en mi caso, hubiesen 4 hijos. Es que es una cuestión que cuando usted lo medita, tiene que producir un cambio. Y no le estoy hablando de salvación, no le estoy hablando de encuentro con el Espíritu Santo, no, no. El solo hecho de comprender el factor y el fenómeno de la existencia es para tener otra actitud en la vida. ¿Cuánto más cuando también hemos nacido de Dios? ¿Cuánto más cuando Él ha manifestado su gracia sobre nosotros? ¿Cuánto más cuando dice, no los nacidos de carne, ni de voluntad de varón, ni deseo de hombre, sino de Dios? Eso es para tener otra actitud en la vida. Lo que se pierde en un esfuerzo de construir y de bendecir, Dios promete restaurarlo y encontrarlo. Este hombre, el profeta no lo iba a dejar en vergüenza. ¿Por qué? Porque lo que estaban edificando estaba en el propósito de Dios. Cuando algo está en el propósito de Dios, nada se va a perder, todo se va a preservar y Dios va a cumplir su plan. Póngase en pie en la presencia del Señor. Tu papi. ¿Él está aquí en la casa? Oh. ¿Llamaron a la ambulancia? Padre, enviamos una palabra de protección. Toma control sobre el cuerpo del padre de Glenny, Señor. Extiende tu mano de misericordia y cumple tu propósito en su vida. Oramos por cada uno de nosotros, por los que están aquí, por los que están en la transmisión, por los que no pudieron llegar, donde quiera que estén, que también tu bendición les alcance. Y que vayamos al Jordán a buscar madera para edificar en tu propósito.
Hasta que nos volvamos a ver en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.